El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia de hoy titula La santidad es para mí. Y hemos tomado el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice: seguid la santidad, porque sin ella no verás a Dios. Un agricultor, para ver el fruto de su tierra, tiene que elegir, tiene que escoger un terreno. Su trabajo comienza derribando los árboles. Posteriormente lo basurea, quema las hojas secas y después nuevamente prepara la tierra para sembrar la semilla. Pero eso es todo lo que puede hacer, porque en cierto sentido el agricultor está en sociedad con Dios en el trabajo de la tierra. El agricultor trabaja y tendrá su beneficio, el beneficio que le corresponde por su trabajo. Y Dios hará lo que le toca hacer. Lo que le toca hacer a Dios es que la semilla que fue sembrada germine, crezca y produzca su fruto. Así que toda actividad agrícola es una empresa compartida entre Dios y el hombre. El agricultor no puede hacer lo que Dios tiene que hacer y Dios no va a hacer lo que tiene que hacer el hombre. De igual manera, la búsqueda de la santidad es una empresa compartida entre Dios y el hombre, entre Dios y el creyente. Nadie logrará medida alguna de santidad si Dios no obra en su vida. Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente no coopera, porque Dios ha dispuesto las cosas de tal manera que nos resulte posible andar en santidad, pero también nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte práctica. Esa parte no la hará Dios. A mucha gente le gusta comentar que Dios le habla y reclama todas las bendiciones de la Biblia, pero no le gusta hablar de responsabilidades, y esa es la parte que nos toca. Somos reacios, renuentes a aceptar la responsabilidad, el compromiso o encargo que nos toca. Queremos, anhelamos, aspiramos a salir victoriosos en todo, sin incluir la responsabilidad de la obediencia, de aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. La segunda razón es que no entendemos la distinción que hay entre lo que Dios ha hecho y el encargo que Dios nos da con respecto a la santidad. La pregunta clave sería: ¿qué es lo que tengo que hacer por mi cuenta y qué debo confiar en que Dios hará? La enseñanza está dirigida para aprender a asumir nuestra responsabilidad, y en este proceso está nuestra parte. Primero, para ser santo necesitamos diligencia y disciplina. ¿Qué es diligencia? La diligencia es la agilidad con que se lleva a cabo una misión. La Escritura dice: fervientes en el Espíritu, que no es otra cosa que diligencia para hacer las cosas de mejor manera. Porque para hacer las cosas de mejor manera es necesario invertir tiempo, invertir trabajo, pero de una manera concentrada, de una manera enfocada, de una manera orientada, ubicada en lo que se está haciendo para obtener un mejor resultado en lo que hace, y eso es diligencia. Por ejemplo, usted aquí necesita diligencia para atender la palabra. ¿Por qué? Porque está orientado a algo que Dios quiere que usted haga para que sea parte de lo que Él está haciendo en Bolivia.
Nada es más importante que la palabra. ¿Qué es disciplina? Dije que habían dos cosas, una era diligencia y la otra era disciplina. ¿Qué es disciplina? Es la actividad personal que habla de orden en el manejo de mi vida. Y esto también es parte del carácter de un líder. Si un líder no es disciplinado, no es un buen líder. Así que para disciplinarnos debemos comenzar pidiendo a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para poder hacer las cosas que nos edificarán y nos llevarán por el camino correcto de la diligencia y de la disciplina. Segundo, el trabajo de la santidad dura toda la vida. ¿Por qué? Porque es un proceso. Somos santificados cuando venimos a la fe. Estamos siendo santificados en la vida cristiana y seremos santificados para poder estar en su presencia. Dios desea que seamos santos para poder verlo. Entonces, ¿por qué no buscarla? Está escrito que sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios espera que cada creyente viva una vida santa. Vaya al libro de Romanos capítulo 7, del verso 18 adelante. Porque yo sé, decía Pablo, que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside, no habita el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que yo no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Verso 22. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso, desdichado, infeliz, desventurado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Pablo tenía los mismos problemas que experimentamos nosotros. A veces después de la oración matutina nos sentimos entre nubes, en un punto alto, pero a medida que avanza el día, cualquier problema nos cambia de dirección. Y toda aquella tranquilidad de alma, todo ese sosiego, toda esa calma se esfuma, se hace añicos y el volcán interior comienza a despedir fuego. ¿Y qué pasa después de la erupción del volcán? ¿Qué vamos a hacer si estábamos arriba y de repente un problema nos hizo botar fuego por la boca? ¿Qué vamos a hacer? Lo que el Señor nos ha enseñado, volver a la sangre. Quizá haya desaliento, desánimo, decaimiento. Pensamos que el día se nos arruinó y la victoria se fumó. No queremos levantar cabeza, pensamos que la fe no es para nosotros. Pero Pablo sabía lo que nosotros sentimos, porque él mismo lo experimentó y tuvo el cuidado, por la dirección del Espíritu Santo, de escribirlo. Romanos 6:14. Para que esto no suceda, hay que volver a la sangre. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el pecado no se convierta en señor de tu vida, volvé a la sangre. Eso es lo que quiere decir esto, que no importa cuál sea el problema o el pecado, hay esperanza, aún podemos caminar en obediencia,
Aún podemos caminar en su palabra y vivir en santidad, porque eso es lo que Él espera. El libro de Levítico está dedicado por entero a la santidad. Anote usted, yo le leo. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy el Señor su Dios. Y como yo soy el Señor su Dios, ustedes deben purificarse, santificarse completamente y ser santos porque yo soy santo. No se hagan impuros, malolientes, viciosos, infectados, hediondos. La idea de cómo ser santo o llegar a ser santo ha sufrido muchísimas variaciones, y cuando se piensa en santidad se tiene una idea completamente equivocada, porque la santidad es mal interpretada y lo único que produce la santidad mal interpretada es beatos e hipócritas. La santidad se ha limitado a un sinfín de números de prohibiciones, de tabúes religiosos, de reglamentos, de formas y métodos externos, haciendo de la santidad algo inalcanzable. Y así corremos el riesgo de que el Señor nos llame sepulcros blanqueados, llenos de suciedades e inmundicias y lascivias por dentro. La santidad no es externa, pero la santidad interna se ve por fuera. La santidad no se trata de ningún tipo de ropa, entiéndalo, porque la ropa va de acuerdo a la cultura. La palabra santo solo significa separado, apartado para Dios. Vamos a compararlo en la Escritura. Antes de conocer a Cristo, muchos han tenido una conducta inmoral. Y 1 Corintios 6, del verso 9 al 11, dice así. ¿No saben, dice, ustedes, que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución. Esta prostitución sea masculina o sea femenina. Ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora han recibido un baño de purificación. Y con ese baño de purificación han sido santificados y han sido hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. 2. La Escritura muestra el contraste de una vida inmoral y una vida santificada. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7 dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino nos ha llamado a vivir en santidad. 3. En Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16, hay otro contraste de diferentes clases de vida. Antes que ustedes conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo que querían. Pero ahora, por el contrario, deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo,
sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y en la Biblia Él nos dice, apártense de la maldad, porque yo soy un Dios que odia la maldad. 4. El apóstol Juan también hace un contraste entre lo santo y lo profano en Apocalipsis 22:11. Y dice, deja que el malo siga haciendo lo malo, y que aquel que tenga la mente sucia siga pensando en suciedades. Al que hace el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que habla o al que haya entregado su vida a Dios, deja que la entregue más a Él, que se santifique más. Entonces, para vivir una vida santa, es vivir según las normas de Dios y no de acuerdo a las normas del mundo, porque entre las dos hay una pared de separación. Efesios 4, 22 al 24. Por eso dice el Señor, a través de la boca de Pablo, ya no vivan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. El nuevo nacimiento es una nueva creación. El nuevo nacimiento es la oportunidad que nos da Dios cuando nosotros le decimos, Señor, si yo volviera a nacer, no cometería los mismos pecados que cometí. Y Dios le dice, bueno, te voy a crear de nuevo. Te voy a dar un nuevo nacimiento que te va a hacer capaz de vivir de manera diferente. Y eso es lo que deben hacer cada una de las personas nacidas del Espíritu. Vivir de manera diferente. Y para que cambie nuestra manera de vivir, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Si eras deshonesto, tienes que volverte honesto. Si eras borracho, deja de beber. Si eras drogadicto, deja de drogarte. Si eres mujeriego, deja las mujeres fáciles y ajenas y dedícate a la tuya. Eso solo por nombrar algo, porque esto es lo que corresponde a personas que han vuelto a nacer. Es la oportunidad que Dios nos da de ser diferentes. ¿Cómo se experimenta la santidad en la vida diaria? Hay una gran cantidad de creyentes que se sienten derrotados en su lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque inclusive la iglesia tiene más apego al calendario del mundo que a la ley de Dios. La misma iglesia vive en busca de fechas del comercio mundial para realizar sus actividades. Hay un peligro muy sutil que generalmente uno no se da cuenta, pero es básico para la santidad. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra solo en nosotros mismos. Hay un nivel de santidad que Dios nos exige a todos. No es que me voy a tal iglesia porque allá no exigen tanto. El nivel de santidad de Dios no se rebaja ni aquí ni en otro lugar. Porque hay un estándar de santidad de Dios para toda persona, sea de este lugar o de la China, aunque sea. Es el mismo nivel de santidad que Dios pide para todos. El problema número 1 es que nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados ofenden, lastiman, entristecen el corazón de Dios. Nos negamos a aceptar el fracaso en nuestra lucha contra el pecado, porque nuestra vida está orientada al éxito humano. Pocos son los que buscan el éxito espiritual, porque la vida generalmente
está motivada por el egocentrismo y no porque sabemos que el pecado es una ofensa directa a Dios. ¿Y sabe qué? Que mientras no lo veamos como corresponde a la luz de la palabra, no vamos a entender que el pecado es una ofensa directa a Dios. ¿Por qué tu vida es así? Porque nunca has considerado que cuando pecas, estás ofendiéndolo a Él. Estás lastimando su corazón. Estás hiriendo su corazón. Todo pecado que se comete contra Dios en el sentido que quebranta la ley de Dios en primer lugar. Y dos, cuando se quebranta la ley de Dios, se demuestra menosprecio hacia la ley. Y al quebrantar en tercer lugar y menospreciar su ley, incluye poco valor que se le da al sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerde que el faraón, el profeta Balaam, el rey Saúl y el apóstol Judas dijeron, he pecado. Pero solo uno, el hijo pródigo, volvió a su casa diciendo, he pecado contra Dios y contra ti, Padre. David también dijo, he pecado contra ti solo he pecado. Y para saber cómo Dios ve el pecado, mire a la cruz. Ahí Jesús no se dirigió a su Padre como Padre, sino como Dios. Y estuvo gritando ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba cargado con las inmundicias del pecado y eso causa enemistad entre Dios que es santo y el hombre que es pecador. El que no cometió pecado fue hecho pecado por nosotros. Porque la justicia de Dios no puede pasar por alto el pecado. La justicia de Dios demanda juicio. Por eso Dios preparó cuerpo para Cristo, para castigar en ese cuerpo el pecado de todos nosotros. Si usted mira la cruz, conocerá cómo Dios ve el pecado. Tenemos que atrevernos a reconocer que somos personalmente responsables de nuestro caminar en santidad. Solo el que oye y hace es una persona prudente. Y Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Porque Dios quiere que seamos obedientes. Porque la obediencia está orientada a Dios. Y la raíz de muchos de nuestros pecados se debe principalmente a una actitud egocéntrica, que quiere decir el ego humano en rebeldía contra Dios. Y en la medida que se vuelva cristocéntrica, Cristo en el centro, es más fácil obedecer y vivir una vida de santidad. El problema es que entendemos mal el vivir por fe. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo decía, en realidad, yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora, decía él, vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Esto quiere decir que ahora vivimos gracias a la confianza en el Hijo de Dios, porque Él nos amó. ¿Y sabe qué? Quiso morir para salvarnos. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? El justo por la fe en Cristo vivirá. Vivir por fe es vivir de acuerdo a la fe que decimos profesar. Estas palabras también han sido mal interpretadas pensando que se trata de vivir sin ningún esfuerzo, porque cualquier esfuerzo es humano y pura carne. La fe en Cristo es la raíz de toda santidad. ¿Por qué? Porque nadie que esté consciente se atrevería a negar esto. Como personas responsables podemos eliminar los malos hábitos, los hábitos pecaminosos
que nos acosan. ¿Cómo? Reconociendo la falta como pecado. Debemos estar dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad personal con respecto a los malos hábitos pecaminosos. Si no reconocemos que pecar o no pecar es nuestra responsabilidad, ya tenemos el primer paso en la búsqueda de la santidad. Si nosotros pecamos y no lo reconocemos como pecado, entonces estamos aplazados en la búsqueda de la santidad. Pero si nosotros pecamos y lo reconocemos como es pecado, estamos en el primer paso para poder caminar en santidad. El tercer problema es que no tomamos en serio algunas clases de pecado. Hemos olvidado lo que es verdaderamente pecado. Y lo que es peor, hemos dividido los pecados en dos clases: mortales y veniales. En pecados que resultan inaceptables y repulsivos, y otros que podemos cometer porque no son tan malos. El libro de Cantares 2:15 dice: las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Eso quiere decir que ceder en las cosas pequeñas abren las puertas para las cosas grandes. Las zorras pequeñas entraban por debajo del cerco con que cercaban las viñas y fregaban los viñedos. Dios te llama a considerar tu concepto de pecado. No es pecado porque sea grande o pequeño. El pecado es pecado porque es una falta contra Dios. Hoy tienes que resolver esto. ¿Estás dispuesto a considerar el pecado como una ofensa contra un Dios santo en vez de verlo como una derrota personal? ¿Estás dispuesto a cambiar de actitud con respecto al pecado? Hay que confesar que uno ha estado más preocupado por su propia apariencia personal que en estar consciente que tu pecado ofende, lastima, entristece a Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar tu responsabilidad por tu pecado? Porque cada uno es responsable de su propio pecado. El Hijo dice: no pagará por los pecados del Padre. Y el Padre no pagará por los pecados del Hijo. Cada uno es responsable de su propio pecado. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios y su palabra, obedecerlo sin cuestionar, obedecer en todas las áreas de tu vida, por insignificantes que te parezcan? Así comienza la santidad, no con nosotros mismos, sino con Dios. Porque en la medida que veamos la santidad de Dios y su antipatía, su odio que Él tiene por el pecado, vamos a comprender lo grave que es pecar contra un Dios que es santo. El llamado es a una vida santa y se basa en el hecho de que Dios es santo. Y porque Dios es santo, Él exige que sus hijos sean santos, porque Él no puede ir contra su palabra. Y Él lo ha dicho: sin santidad nadie verá a Dios. Póngase de pie. Dios es bueno, porque aún sabiendo cómo son, Él nos da la dirección correcta, exacta, para que nosotros nos volvamos diferentes. Tienes que saber que Dios no va a pasar por alto tus pecados. Él es puro y tiene una perfección moral increíble. Dios quiere que disfrutes de los privilegios de la santidad. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque mi alma ha anhelado ser diferente, ser santo. Y eso también es puesto por ti. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.